Continuamos ahora con la rueda de prensa del entrenador local, Moncho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a las preguntas de los medios, cuando quieras, Moncho. Bueno, estoy muy contento por la victoria, que ha sido muy dura, muy trabajada contra un equipo que no se rinde nunca, que pelea desde el primer minuto y pelea muchísimo, como ya ha demostrado en los anteriores encuentros. Y creo que, sin haber tenido un gran día, hemos tenido un día bastante flojo en lo que se refiere a acierto, yo creo que de lectura, en líneas generales hemos estado muy bien, pero no hemos tenido el acierto que solemos tener. Creo que hemos ganado un partido desde el esfuerzo defensivo, desde la intensidad, desde la lucha, desde la pelea, y en ese aspecto estoy muy contento porque queríamos dar un paso adelante en esta parte del juego y creo que lo hemos conseguido. En los rebotes, en la intensidad, en la defensa de la línea que pasa, la defensa del bloqueo directo. Creo que hemos en ese aspecto marcado el ritmo que queríamos y creo que ha sido fundamental para que nos ganamos la victoria. Pasamos ahora a las preguntas. ¿Se confió el equipo en el último cuarto al verse con tanta ventaja? ¿Se desajustó? En absoluto, en absoluto. Los que han visto anteriores partidos de Acusa y Guipúzcoa se habrán dado cuenta que prácticamente todos los partidos han sido así. Son capaces de recortar estas ventajas porque siguen con intensidad de principio a fin. Yo creo que nos ha faltado acierto en acciones muy claras en el último cuarto, no las hemos metido, y sin embargo ellos sí han tenido ese acierto, tanto desde la línea de tiros libres como desde la línea de tres. En absoluto no se hemos relajado para nada. ¿Qué le faltó al equipo para rematar antes la victoria? ¿Mérito del GBC por saber agarrarse en todo momento? Bueno, creo que ya he respondido a esta pregunta, pero yo creo que deberíamos decirlo al revés. ¿Qué ha hecho el equipo para llegar hasta 15 o 18 puntos arriba a falta de 5 minutos? Creo que ha hecho un trabajo defensivo enorme contra un equipo muy complicado, vuelvo a repetir, que en los anteriores partidos en ningún momento se ha ido del marcador, que siempre se ha ido a pelearlos, y yo creo que la pregunta se responde con qué hemos hecho antes para poder llegar a ese final con esa ventaja y ser capaces de manejarla hasta el último segundo. Que mensaxe, se era unha mensaxe, quixo mandar o equipo cando cambiou os 5 xogadores? Pois ninguna mensaxe, porque os que estiveron no partido seguro que foron quen de ver como os xogadores pediron os cambios, e entón tiñamos primeiro un xogador para cambiar. O partido non se parou e seguiu o xogo, tiñamos a 2 xogadores para cambiar, e logo os outros 3 pediron o cambio. Realmente fixen os 5 cambios porque os 5 xogadores pediron o cambio. É unha norma que temos no equipo, que un xogador pide o cambio, vai por o banquillo e será un compañeiro. Se ha visto calentar a Mike Down, ¿cómo se ven sus opciones de jugar el martes? Bueno, pues como decía otro día en la previa del partido, son lesiones que hay que analizar día a día, ¿no? Tiene que ver con la fortaleza del tobillo, la estabilidad, cómo él se siente, son sensaciones. Bueno, creemos que estamos en la recta final de su recuperación. Ahora ya tenemos un partido muy cerca, que es el próximo martes. Tenemos varias sesiones de trabajo con él, tenemos sesiones de trabajo con el equipo. Su estado, sus propias percepciones, la evolución de la fortaleza de ese tobillo son los que van a marcar el que pueda estar o no en el Partido de Madrid. Y por último, ¿cómo valoras el balance global de 4 victorias y una derrota hasta ahora? Bueno, pues estamos contentos, estamos en periodo de adaptación del equipo, estamos en periodo de formación del grupo, de recuperación de jugadores lesionados. Estamos muy contentos, pero sabemos que estamos empezando y nuestras valoraciones no son mirar al pasado y ver cómo vamos, sino lo que vamos creciendo. Creemos que estamos en una buena línea y en eso vamos a intentar seguir trabajando. Perfecto, Moncho. Muchas gracias.